Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, me llena de alegría poder saludarlos en este día. Les doy la más cálida bienvenida a nuestro canal, este espacio diario que compartimos para escuchar, estudiar y vivir las enseñanzas de la palabra de nuestro Señor. Aprecio profundamente que estén aquí acompañándome. Me reconforta saber que, aunque ahora mismo me están escuchando y viendo a través de la pantalla de sus teléfonos o computadoras, estamos verdaderamente unidos en este momento por una misma fe, una misma devoción y un profundo amor hacia Dios. En el día de hoy quiero pedirles algo muy especial. Les ruego que hagan una pequeña pausa en sus ocupaciones cotidianas y que presten toda su atención a las palabras que voy a decirles a continuación. El mensaje que vamos a abordar hoy es de suma importancia para nuestra caminata espiritual diaria. Quiero asegurarles y ser muy directo con todos ustedes desde este primer momento. Lo que estoy a punto de compartirles en estos minutos no es una simple opinión mía. Tampoco se trata de una interpretación personal de los textos, ni de pensamientos que yo haya formulado por mi propia cuenta. Lo que vengo a transmitirles hoy es, de manera exacta y fiel, la verdad de nuestra Iglesia Católica. Es una enseñanza sólida que cuenta con el respaldo absoluto y directo de las Sagradas Escrituras que leemos cada día. Es la misma doctrina que encontramos explicada con total claridad en el Catecismo. Y es también la instrucción firme que ha sido enseñada, respetada y transmitida a lo largo de muchos siglos de enseñanza continua por los santos padres de nuestra Iglesia. Por eso, escuchemos con el corazón dispuesto para recibir esta verdad. Y si en algún momento de este mensaje sienten algo en su corazón, una incomodidad, una inquietud, una voz interior que les dice, esto me toca a mí, no se levanten, no cambien el video. Porque puede ser que el Señor los esté hablando directamente a ustedes en este momento. Hace algunos años, en una ciudad que no voy a mencionar para proteger la intimidad de las personas involucradas, me llamaron a una familia que estaba pasando por una situación que ellos mismos no podían explicar. Era una familia católica, practicante, con imágenes en su casa, con el rosario colgado en la pared. Pero el papá me llamó un Jueves Santo, llorando para decirme que su hijo menor había sufrido una crisis tan severa esa noche que los médicos no encontraban explicación. Y cuando fui a visitar a esa familia y comencé a hablar con ellos, descubrí algo que me heló el alma. La mamá me confesó avergonzada que el miércoles santo, el día anterior, habían ido a cenar a casa de una vecina y que después de la cena habían jugado un juego de mesa, un juego que invocaba espíritus, porque la vecina les dijo que era solo diversión, que no era nada serio. El Jueves Santo, 24 horas después, el niño estaba en el hospital. Hermanos, esto no es coincidencia, esto es consecuencia. Y yo les cuento esta historia no para asustarlo, sino para abrirle los ojos, porque vivimos en una época en la que la gente ha perdido el sentido sagrado del tiempo, ha perdido la comprensión de que hay momentos en la historia de la salvación que son cualitativamente distintos a los demás. Y la Semana Santa es el más sagrado de todos esos momentos. Es la semana en que el Hijo de Dios sufrió, murió y resucitó por cada uno de nosotros. Es la semana en que las puertas del cielo se abrieron. Es la semana en que el demonio fue derrotado. Y precisamente por eso, hermanos, precisamente por eso, el enemigo trabaja con una intensidad especial durante estos días. Hoy vamos a hablar de 9 pecados graves, 9 actitudes, 9 comportamientos que muchísimos católicos cometen durante la Semana Santa sin darse cuenta del peso espiritual que tienen. No todos tienen la misma gravedad, pero todos representan un alejamiento de Dios en el tiempo que más cerca deberíamos estar de Él. Y voy a hablarles con la misma franqueza con la que hablaría en el confesionario, porque el amor verdadero no esconde la verdad. El amor verdadero la dice aunque duela. El primer pecado grave, hermanos, y quiero que escuchen esto muy cuidadosamente, es tratar la Semana Santa como si fuera simplemente unas vacaciones. ¿Cuántas veces he escuchado a personas decir, la Semana Santa me voy a la playa, la Semana Santa aprovecho para descansar, la Semana Santa la familia se reúne y hacemos un asado? Y yo no digo que descansar sea malo, no digo que la familia no deba reunirse, pero hermanos, cuando el descanso y la diversión se convierten en el centro de la Semana Santa,
Cuando estos días santos se viven exactamente igual que un fin de semana de verano, algo gravísimo está ocurriendo en el alma de esa persona. Algo gravísimo está ocurriendo en esa familia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el número 1168 que la Semana Santa es el centro del año litúrgico. No una semana bonita, no una semana especial. El centro San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Ha sido inmolado. ¿Saben lo que significa esa palabra? Significa sacrificado. Significa que mientras usted está en la playa tomando el sol el Viernes Santo, el Hijo de Dios murió clavado en una cruz por sus pecados. No digo esto para hacerlo sentir mal por sentirse mal. Lo digo porque esa verdad tiene que aterrizar en el corazón de cada persona que se llama católica. Yo he atendido en el confesionario a personas que llegaron destrozadas 4, 5, 6 años después de haber vivido una Semana Santa completamente mundana, completamente vacía de Dios. Y me decían, Padre, fue como si en ese momento algo se rompió en mi familia. Y cuando comenzamos a hilar la historia, frecuentemente encontrábamos que ese quiebre espiritual había comenzado cuando dejaron de tomar en serio los tiempos sagrados. El demonio no necesita que ustedes hagan cosas terribles. Le basta con que ustedes hagan cosas triviales en momentos sagrados. Le basta con que traten lo santo como si fuera ordinario. La solución no es complicada, hermanos. La solución es sencilla y bella. Planifiquen esta Semana Santa en torno a los oficios litúrgicos. Vayan al Domingo de Ramos con sus palmas. Asistan al Jueves Santo a la misa de la Cena del Señor. No se pierdan por nada del mundo el Viernes Santo, la celebración de la Pasión. Y si en su parroquia hacen la vigilia pascual el Sábado Santo, hagan el esfuerzo de ir aunque sea tarde, porque esa vigilia, hermanos, es la madre de todas las celebraciones de la Iglesia. Organicen su descanso alrededor de Dios, no su fe alrededor del descanso. El segundo pecado grave que quiero mencionar hoy es el consumo de alcohol durante la Semana Santa, especialmente durante el Tríodo Pascual, que son el jueves, el viernes y el sábado santos. Hermanos, sé que esto puede sonar severo. Sé que hay tradiciones familiares y culturales muy arraigadas, pero escúchenme con paciencia pastoral, porque lo que voy a decirles tiene un fundamento muy serio. Y les cuento algo que me sucedió hace varios años. Una familia me llamó para pedirme que fuera a bendecir su casa, porque estaban teniendo problemas muy serios, conflictos constantemente, el ambiente pesado, los hijos con conductas extrañas. Cuando fui y comencé a hablar con ellos, la mamá me contó que todo había empezado un Viernes Santo en que se reunieron como 30 personas en su casa. Hubo mucho alcohol, terminaron en una pelea terrible, se dijeron cosas horribles y desde ese día la casa nunca volvió a ser la misma. Hermanos, las palabras dichas en estado de embriaguez, en momentos sagrados, abren puertas que son muy difíciles de cerrar. No lo digo para atemorizarlos, lo digo porque es la realidad pastoral que ve en mi ministerio. Este Tríodo Pascual, ayunen. La Iglesia nos pide ayuno el Viernes Santo, pero los invito a que extiendan ese espíritu de sobriedad a todo el Tríodo. Ofrezcan ese sacrificio pequeño al Señor, que dio su vida por nosotros. No se arrepentirán. El tercer pecado grave, y este, hermanos, me duele especialmente porque lo veo con muchísima frecuencia, es recibir la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal durante la Semana Santa. La Semana Santa, y especialmente el Jueves Santo en la Misa de la Cena del Señor, es uno de los tiempos en que mayor número de personas se acerca a comulgar, y esto es maravilloso. Es hermoso ver a las familias unidas alrededor de la mesa eucarística, pero hay una verdad que la Iglesia ha enseñado siempre y que en los últimos decenios se ha diluido de manera alarmante. No se puede recibir la Sagrada Comunión si se está en pecado mortal. No se puede. Es una enseñanza clara, inequívoca de 2,000 años de Iglesia. San Pablo lo dice con una claridad que no deja lugar a dudas en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese cada cual a sí mismo antes de comer el pan y beber el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Hermanos, estas palabras del apóstol no las podemos ignorar. El Catecismo en el número 1385
repite este mismo principio con toda claridad. Quien tiene conciencia de pecado grave debe recibir el sacramento de la penitencia antes de acercarse a la comunión. ¿Cuántos católicos están cometiendo este error? Conozco casos, no exagero, de personas que llevan años sin confesarse, que viven en situaciones objetivamente contrarias a la moral católica y que, sin embargo, se acercan a comulgar cada domingo de Ramos, cada jueves santo, cada vigilia pascual, porque es la costumbre, porque siempre lo han hecho, porque todos van y yo no me puedo quedar. Hermanos, una comunión indigna no les hace bien. Una comunión indigna, según las palabras del propio San Pablo, les hace daño. No es misericordia comulgar sin estar preparados. La misericordia verdadera está en la confesión. Y aquí viene la buena noticia, la noticia más hermosa que les puedo dar esta Semana Santa. La Iglesia Católica tiene el sacramento de la reconciliación. Dios en su misericordia infinita instituyó a través de Jesucristo un sacramento mediante el cual todos nuestros pecados, todos sin excepción, pueden ser perdonados. No importa lo que hayan hecho, no importa cuánto tiempo lleven sin confesarse, no importa la gravedad de sus pecados. Si hay un arrepentimiento sincero, si hay una confesión íntegra, si hay un propósito firme de enmienda, el sacerdote actuando en la persona de Cristo dice esas palabras que tienen un poder infinito. Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y en ese momento, hermanos, el alma queda limpia, queda blanca como la nieve, lista para recibir al Señor dignamente. Esta Semana Santa, antes de comulgar el Jueves Santo, vayan a confesarse. La mayoría de las parroquias tienen confesiones especiales durante estos días. No dejen pasar esta oportunidad, no la desperdicien. El Señor los está esperando. El cuarto pecado grave que quiero abordar hoy es algo que me genera una gran preocupación pastoral, y es la consulta a curanderos, brujos, limpiadoras o cualquier tipo de práctica ocultista precisamente durante la Semana Santa. Hermanos, esto puede sonar increíble, puede sonar exagerado, pero les juro por mi ordenación sacerdotal que he conocido casos de personas que aprovechan la Semana Santa para ir a hacerse limpias, para consultar el tarot, para pedirle a curanderas que les abran el camino, porque hay una creencia supersticiosa, muy extendida, de que los trabajos espirituales hechos durante la Semana Santa tienen más fuerza, más poder. Y tienen razón en una cosa, hermanos. Tienen razón en que durante la Semana Santa, las fuerzas espirituales están especialmente activas, pero se equivocan de manera trágica en creer que eso es algo que pueden aprovechar para sus propósitos. Lo que están haciendo, sin saberlo, es ponerse en contacto con las fuerzas del mal en el momento en que esas fuerzas están más activas y más furiosas, porque el demonio sabe que la Pascua es su derrota definitiva, y cualquier alma que se le acerque durante esos días lo hace en el peor momento posible. El Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 12, es absolutamente claro. No habrá entre los tuyos quien practique la adivinación, ni quien consulte los astros, ni quien practique la magia, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a los espíritus, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Porque el Señor aborrece a todo el que practica estas cosas. El Señor aborrece, no es que le disguste un poco, es que lo aborrece. Estas palabras escritas hace 3,000 años son tan válidas hoy como el día en que Dios las pronunció. He conocido familias que fueron destruidas, literal y completamente destruidas, después de que alguien en la familia consultó a un curandero durante la Semana Santa. Enfermedades que aparecieron sin explicación, muertes prematuras, divorcios devastadores, hijos que se alejaron de Dios de manera radical. Y cuando uno comienza a investigar el origen de esas desgracias, frecuentemente encuentra esa puerta que alguien abrió imprudentemente en un momento sagrado. No es superstición, hermanos. Es la lógica espiritual que la Iglesia ha enseñado siempre. Si ustedes o alguien en su familia ha caído en estas prácticas, la solución está en la confesión. Sincera en el rechazo expreso de todo contacto con el ocultismo, en la destrucción de todos los objetos relacionados con esas prácticas y en la consagración del hogar a la Sagrada Familia,
Muchas diócesis tienen sacerdotes especializados en ministerio de liberación que pueden ayudarles. No tengan vergüenza de pedir ese auxilio. Para eso estamos. El quinto pecado grave es la práctica de relaciones sexuales fuera del matrimonio o dentro del matrimonio, pero en actitud de mero placer, sin apertura a la vida durante el triduo pascual. Hermanos, sé que esto es un tema delicado. Sé que nuestra cultura lo ha convertido en tabú hablar de esto con claridad. Pero un sacerdote que no habla claro no es un buen pastor. Es un mercenario que cuida su comodidad más que las almas que le han sido encomendadas. La Iglesia siempre ha enseñado que hay tiempos de abstinencia que son parte de la vida espiritual cristiana. El ayuno sexual, especialmente durante el triduo pascual, es una forma de participar en el misterio de la pasión del Señor. Es una manera de decirle a Dios: Señor, en estos días tú estás muriendo por mí, y yo te ofrezco este pequeño sacrificio de mi cuerpo en unión con tu sacrificio. No es que el sexo dentro del matrimonio sea malo, es santo, es sacramental. Pero hay momentos en que la abstinencia temporal es una forma de oración corporal que San Pablo recomienda en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 5. No os neguéis el uno al otro, excepto de común acuerdo por algún tiempo para dedicaros a la oración. Y en cuanto a las relaciones fuera del matrimonio, hermanos, el catecismo no deja lugar a ambigüedad. La fornicación, el adulterio, la convivencia sin matrimonio sacramental son pecados graves que cortan al alma de la gracia de Dios. Cometerlos durante la Semana Santa no es solamente una herida al alma propia, es una herida especialmente profunda porque se comete en el tiempo en que Cristo más claramente mostró el amor por sus criaturas. ¿Cuántas veces el Señor dice en el Evangelio: si me amas, guarda mis mandamientos? No hay amor a Cristo que sea compatible con el rechazo deliberado y conscientemente querido de sus mandatos. Si están viviendo en una situación irregular, la Semana Santa es el momento perfecto para dar el paso que llevan tiempo postergando. La regularización de una unión mediante el matrimonio sacramental, la confesión sincera, la decisión de vivir en castidad de acuerdo al propio estado de vida. El Señor no les pide que sean perfectos de golpe, les pide que den el primer paso. Y Él que convirtió a María Magdalena, que perdonó a la mujer adúltera, que acogió al ladrón crucificado a su lado, los acogerá a ustedes también. El sexto pecado grave, y este, hermanos, está muy relacionado con algo que veo crecer de manera alarmante en los últimos años, es participar en celebraciones sincréticas o pseudoespirituales durante la Semana Santa. Me refiero a las misas chamánicas, a los rituales de la nueva era que mezclan elementos del Viernes Santo con invocaciones de energías, a los retiros que se presentan como espirituales, pero donde se mezcla la oración cristiana con el yoga, con meditaciones budistas, con invocaciones a la Madre Tierra, con el Reiki, con la sanación energética. Hermanos, el sincretismo, que es la mezcla de la fe católica con otras religiones o prácticas esotéricas, es uno de los errores más graves y más seductores que existen, precisamente porque se disfraza de algo bueno. Alguien viene y les dice: todo es lo mismo, todas las religiones llevan a Dios, no hay problema en mezclar. Y eso suena muy abierto, muy tolerante, muy moderno, pero es una mentira del enemigo. Es una mentira muy bien construida, pero es una mentira. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, con una claridad que no admite interpretaciones: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No uno de los caminos, no una de las verdades, el camino, la verdad, la vida. Y el primer mandamiento, que es el primero, no por capricho, sino porque es el más fundamental, dice: no tendrás otros dioses delante de mí. He conocido católicos que fueron a retiros de meditación consciente durante la Semana Santa, creyendo que estaban haciendo algo bueno para su alma, y regresaron con una confusión espiritual terrible, con una incapacidad de orar, con las oraciones de siempre, con una frialdad hacia los sacramentos que antes no tenían. ¿Por qué? Porque habían abierto su mente y su espíritu a influencias que no eran de Dios, y esas influencias habían entrado. El alma humana resoplido no es un espacio neutro que puede llenarse de cualquier cosa sin consecuencias. Es un templo del Espíritu Santo, y lo que se introduce en ese templo importa eternamente. Esta Semana Santa huyan de cualquier propuesta espiritual que no esté enraizada en la fe católica auténtica.
Si quieren un retiro, busquen uno en su parroquia con un sacerdote, con los ejercicios de San Ignacio, con la lecto divina. Eso sí les va a alimentar el alma. Lo otro, por más que se presente con palabras bonitas, los va a vaciar. El séptimo pecado grave es hablar mal de la iglesia, de los sacerdotes o de los obispos durante la Semana Santa. Hermanos, sé que esto también puede generar reacción. Sé que hay situaciones dolorosas en la iglesia. Sé que hay escándalos. Sé que hay heridas. No soy ajeno a eso. Soy sacerdote y lo llevo con dolor en el corazón. Pero hay una diferencia enorme entre el dolor sincero que eleva a Dios en oración y el murmurar malintencionado que destruye la fe de los débiles. Durante la Semana Santa, cuando las familias se reúnen, frecuentemente la conversación termina en críticas a la iglesia, a tal sacerdote que es raro, a tal obispo que dijo algo polémico, a los escándalos que salen en los periódicos. Y escuchen esto bien. Muchas veces, hermanos, esas conversaciones son aprovechadas por el demonio para sembrar la semilla de la apostasía en corazones que todavía no están bien formados, especialmente en los jóvenes que están en la mesa y que escuchan a sus padres o a sus abuelos hablar mal de la iglesia y dicen, para sí. Si hasta ellos que son los mayores dicen eso, ¿para qué voy a seguir en esto? San Pablo nos advierte en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29, que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y Jesucristo mismo en la noche del Jueves Santo, en la última cena, lo que hizo no fue quejarse de los discípulos que lo iban a fallar, que ya sabía que uno lo iba a traicionar, que otro lo iba a negar, que todos lo iban a abandonar. Lo que hizo fue lavarles los pies. Lavarles los pies, ese es el modelo que nos dejó en la Semana Santa. Servicio, no crítica, amor, no murmuración. No defiendo los pecados de nadie en la iglesia. Los pecados son pecados y Dios los juzgará. Pero hay una manera de hablar de los problemas de la iglesia que edifica, y hay una manera que destruye esta Semana Santa. Cuiden sus palabras alrededor de la mesa familiar. Están formando la fe de sus hijos y de sus nietos con cada palabra que pronuncian. El octavo pecado grave es no cumplir con el ayuno y la abstinencia que la iglesia nos prescribe. El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia de carne obligatorios para todos los católicos entre 18 y 59 años que no tengan impedimento de salud. Y todos los viernes de la Semana Santa, en realidad todos los viernes del año, son días de abstinencia de carne. Esto no es una sugerencia, es una ley eclesiástica. El Código de Derecho Canónico en los cánones 1249 al 1253 lo establece con claridad. Pero hermanos, el problema que veo no es solamente el incumplimiento externo, el comer carne el Viernes Santo porque no me acordé o porque no me importa. El problema más profundo es cuando alguien conoce perfectamente la norma, la conoce y decide conscientemente no cumplirla porque considera que es una regla antigua y relevante de otra época. Ese acto de la voluntad, ese rechazo deliberado de una ley de la Iglesia que sé que me obliga, es en sí mismo un pecado de desobediencia que va más allá del simple incumplimiento. ¿Por qué la Iglesia nos pide ayuno? No porque Dios necesite nuestro sacrificio, no porque el hambre en sí mismo tenga valor, sino porque el ayuno disciplina el cuerpo, libera el alma, nos pone en sintonía con el sufrimiento de Cristo, nos recuerda que no somos solo materia, sino espíritu, y genera en nosotros esa sensibilidad espiritual que es necesaria para recibir las gracias de la Semana Santa. El ayuno es una puerta, y cuando cerramos esa puerta por comodidad, nos perdemos gracias que Dios quería darnos. Les propongo algo sencillo y hermoso. Este Viernes Santo, no solamente no coman carne, ayunen de verdad, coman poco. Apaguen la televisión, apaguen las redes sociales, siéntense en silencio a las 3 de la tarde, que es la hora en que el Señor murió, y oren aunque sea 15 minutos. Y si pueden acompañar ese silencio con el Vía Crucis, con la contemplación de los misterios dolorosos del Rosario, con la lectura de la Pasión según San Juan, ese Viernes Santo se va a grabar en su alma de una manera que ningún otro Viernes Santo se ha grabado antes. Lo que se vive en el cuerpo se queda en el alma. El noveno pecado grave, el último que quiero abordar hoy y en muchos sentidos el más grave de todos, porque contiene en sí mismo a todos los demás,
es la indiferencia religiosa durante la Semana Santa. No el rechazo activo de Dios, no la blasfemia, no el odio, sino la indiferencia, el simplemente no importarles, el pasar toda la Semana Santa sin encender una vela, sin rezar una sola oración, sin abrir la Biblia, sin pisar la iglesia, sin pensar ni un solo momento en lo que Dios hizo por nosotros en esa semana hace 2000 años. Hermanos, Dios puede trabajar con personas que lo rechazan, porque el rechazo implica que saben que existe. Puede trabajar con personas que están enojadas con Él, porque el enojo implica una relación. Lo que es verdaderamente difícil, lo que según los teólogos es el estado más peligroso para el alma, es la indiferencia, la tibieza. El Señor mismo lo dice en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras duras, lo sé. Son palabras que queman, pero son palabras de amor. Son las palabras de un Dios que prefiere que lo rechacen a que lo ignoren. Porque el que lo rechaza todavía puede ser alcanzado por la misericordia, pero el que lo ignora se va alejando tan suavemente, tan sin drama, tan sin que nadie se dé cuenta, que un día despierta y descubre que ya no sabe ni cómo rezar. Y hermanos, estoy convencido de que muchos de ustedes que están escuchando este mensaje en este momento, muchos de ustedes están exactamente en ese punto. Están en ese punto en que sienten que algo les falta, que hay algo en la vida que no termina de estar bien, que hay una nostalgia de Dios que no saben cómo nombrar, pero que está ahí en el fondo del pecho, haciéndoles una pregunta constante. Ese es el Señor. Ese es el Espíritu Santo que no los abandona, que los sigue, que los busca como el pastor busca la oveja perdida, como la mujer busca la moneda perdida, como el padre aguarda al hijo pródigo, mirando el camino todos los días con la esperanza de verlo volver. Esta Semana Santa puede ser el momento del regreso. Esta Semana Santa puede ser el comienzo de una nueva vida. No necesitan tener todo claro. No necesitan haber resuelto todas sus dudas teológicas. No necesitan sentirse dignos, porque ninguno de nosotros lo es. Solo necesitan dar un primer paso, ir a la iglesia, sentarse en un banco, dejar que el ambiente los envuelva, escuchar las lecturas de la pasión y decirle al Señor en el silencio de su corazón, con las palabras más sencillas que se les ocurran: Señor, aquí estoy. No sé muy bien qué soy ni qué quiero, pero aquí estoy. Eso es suficiente. Eso es todo lo que necesita el Señor para comenzar a trabajar en un alma. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, antes de cerrar, quiero que hagamos algo juntos. Quiero que donde quiera que estén, si están en casa, si están en el trabajo, si están en el auto, cierren los ojos por un momento si pueden y repitan conmigo estas palabras en su corazón. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que en muchas ocasiones no he vivido la Semana Santa como tú mereces. Reconozco que a veces he tratado con indiferencia el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Hoy, Señor, quiero regresar. Quiero vivir esta Semana Santa unido a tu pasión, a tu muerte y a tu resurrección. Dame la gracia de ir a confesarme, de comulgar dignamente, de ayunar con alegría, de orar con el corazón. Y si hay alguien en mi familia que está alejado de ti, Señor, te lo entrego. Tú que eres el buen pastor, ve a buscarlos. Amén. Y yo como sacerdote les imparto la bendición apostólica. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su gracia. Que vuelva su rostro hacia ustedes y les dé la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si este mensaje les ha llegado al corazón, si sienten que hay algo en él que necesitaban escuchar, les pido con todo el celo pastoral de mi corazón que hagan 3 cosas antes de cerrar este video. Hermanos y hermanas, antes de terminar nuestro encuentro de hoy, quiero invitarles a realizar 3 acciones muy concretas que fortalecerán nuestra fe. En primer lugar, les pido que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho y que activen las notificaciones. Al hacer esto, podremos seguir compartiendo de manera continua estos mensajes que transforman nuestras vidas y que nos ofrecen una sólida formación espiritual diaria. Es el medio para mantenernos conectados con la enseñanza divina. En segundo lugar, les solicito que compartan este video ahora mismo con al menos una persona que ustedes sepan que necesita escuchar estas palabras.
Piensen en ese ser querido por el que oran constantemente, en un amigo que tal vez se encuentra confundido y perdido en el mundo místico, o en ese hijo que, poco a poco, se está alejando de la iglesia. Envíenle este mensaje sin dudarlo. Dios puede estar usándolos a ustedes en este preciso instante como su instrumento directo para llegar a ellos y hablarles al corazón. En tercer lugar, les pido algo vital para nuestra alma. Confiésense esta misma semana. No posterguen este sacramento, no permitan que las ocupaciones diarias o las excusas los detengan. Dios los está esperando en el confesionario con los brazos totalmente abiertos, listo para recibirlos y perdonarlos. Deseo que lleven una vida santa, una vida verdaderamente santa, siempre unidos a Jesucristo en cada paso que den. Muchas gracias por su compañía y por su tiempo en este día. Les recuerdo que mañana compartiremos un nuevo mensaje de la palabra de Dios, así que los espero aquí nuevamente para seguir aprendiendo juntos. Que el Señor los acompañe.